Lo sorprendente de la evolución social en el siglo XX es que, aunque hoy muchas personas consideran que los ideales de igualdad fracasaron, ciertos principios sobre la centralidad del trabajo parecen haber influido silenciosamente en la configuración de las sociedades modernas. A menudo se sostiene que los sistemas comunistas colapsaron porque solo se implementaron en países como la Unión Soviética o China, los cuales paradójicamente no cumplían con las condiciones industriales que muchos pensadores consideraban necesarias para una transformación social exitosa. Se esperaba que los procesos de cambio surgieran primero en países altamente industrializados, como Alemania o Inglaterra, donde la clase trabajadora estaba más consolidada y la concentración de capital era más evidente. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, muchas de las principales naciones industriales adoptaron políticas que, sin declararse comunistas, reflejaban una preocupación por ubicar al trabajador en un lugar central dentro de la estructura social y económica. Estas políticas, enmarcadas bajo conceptos como el socialismo democrático, el estado de bienestar o el keynesianismo, coincidían en la idea fundamental de que el trabajo humano constituye la base del valor real. A diferencia del capital financiero, que en muchos casos opera mediante mecanismos especulativos para generar más capital, el trabajo es considerado el sustento de la producción y el progreso material. En el Reino Unido, el Partido Laborista lideró en 1945 una revolución social sin sangre, nacionalizó sectores estratégicos como la minería, la energía y los ferrocarriles, creó el Servicio Nacional de Salud, garantizando atención médica gratuita para todos, e impulsó políticas de vivienda pública. En Alemania Occidental, la economía social de mercado, impulsada por Ludwig Erhard, combinó el capitalismo con amplias redes de protección social, dando origen a un periodo conocido como el milagro económico. Estos modelos tenían un elemento común, la centralidad del trabajador. En el periodo de posguerra, los sindicatos se convirtieron en una fuerza política crucial. Lograron jornadas laborales más cortas, aumentos salariales, vacaciones pagadas y seguridad laboral. En muchos países, la educación y la sanidad pasaron a ser derechos universales. Los años 50, 60 y 70 fueron, sin duda, el punto máximo de esta era de bienestar para la clase trabajadora. Sin embargo, a partir de los años 80, este paradigma comenzó a desmoronarse. Cambiar un sistema que parecía funcionar tan bien fue posible debido a la aparición del concepto de la revuelta de la élite. Según numerosos analistas, el problema de una sociedad orientada al bienestar del trabajador es que tiende hacia la igualdad y la equidad, algo que resulta intolerable para las élites económicas. Estas élites, deseosas de recuperar su control absoluto sobre el capital y el poder, impulsaron un cambio ideológico que devolvió al dinero el lugar central en la organización social. Esta revuelta de las élites adoptó formas concretas en distintos países. En Estados Unidos, la llamada Revolución Reagan desmanteló muchas de las protecciones laborales y fiscales que habían sido conquistadas durante décadas. Ronald Reagan debilitó los sindicatos, recortó impuestos a los más ricos y promovió un mercado completamente desregulado. En el Reino Unido, Margaret Thatcher lideró una transformación parecida, privatizó empresas estatales, atacó los derechos sindicales y promovió una visión de la sociedad donde no existe tal cosa como la sociedad, solo individuos. Ambos líderes se convirtieron en símbolos del neoliberalismo, una ideología que devolvía al capital financiero un papel protagónico. En las décadas de 1970, un director ejecutivo en Estados Unidos ganaba en promedio entre 20 y 30 veces el salario de un trabajador medio. Aunque esta diferencia ya era significativa, todavía se consideraba relativamente tolerable dentro del contexto económico y social de la época. Para el año 2020, esta brecha se amplió bastante, y los CEOs comenzaron a ganar entre 200 y 300 veces más que el trabajador promedio. Este aumento extraordinario en la desigualdad salarial ha sido analizado en profundidad por instituciones como el Instituto de Política Económica y medios como Forbes, que destacan cómo la compensación de los ejecutivos se ha disparado en relación con los salarios promedio. El tránsito del trabajador al consumidor como unidad central de la sociedad fue otra estrategia crucial de esta mutación social. En lugar de garantizar empleos seguros y salarios dignos, los gobiernos neoliberales prometieron bajos precios y abundancia de bienes. El ciudadano dejó de ser visto como un productor con derechos y se transformó en un comprador con deseos.
Esta transición debilitó la solidaridad de clase y fomentó un individualismo competitivo, en el que cada persona debía luchar por sí misma en un mercado sin límites. En resumen, aunque el comunismo como sistema político fracasó en muchas de sus aplicaciones históricas, estas ideas sobre el papel central del trabajador demostraron ser muy influyentes en la configuración de las sociedades modernas. El problema es que, a partir de los años 80, las élites lograron revertir muchas de estas conquistas, reinstalando un sistema que favorece al capital por encima del trabajo. En la década de 1980, la desigualdad comenzó a dispararse como nunca antes en el mundo contemporáneo. Este periodo marcó una transición profunda en las sociedades industriales. El trabajador, que hasta entonces había sido el centro de las políticas económicas y sociales, fue desplazado por una nueva figura dominante, el consumidor. Para que este cambio fuera posible, los sectores de poder económico y político necesitaban debilitar, e incluso destruir, a la clase trabajadora y a la clase media, pues ambas habían acumulado demasiada fuerza política durante las décadas anteriores. Durante los años 50, 60 y 70, en países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, los gobiernos mantenían un compromiso implícito con sus ciudadanos, garantizarles un empleo estable y seguridad laboral de por vida. Esto estaba asociado a una visión del ciudadano como productor y participante activo en la construcción social. Los sindicatos eran poderosos, las huelgas podían paralizar industrias enteras, y la clase trabajadora gozaba de derechos que en muchos casos se habían conseguido tras duras luchas. Sin embargo, en los años 80, el discurso cambió radicalmente. Los gobiernos ya no prometían empleos seguros, en su lugar, ofrecían precios bajos y una abundancia de bienes de consumo. Era una promesa atractiva en apariencia, pero significaba el comienzo de una nueva era. Este cambio, que podría parecer sutil, pasar del trabajador al consumidor, implicó una verdadera revolución política y social. Históricamente, la conciencia política del trabajador ha sido fundamental para proteger sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. Desde la Edad Media, cuando los gremios artesanales comenzaron a organizarse para defender sus intereses frente a la nobleza y la burguesía emergente, hasta los movimientos sindicales modernos, la unión y la organización han sido herramientas esenciales de resistencia. Por ejemplo, en la Europa medieval, los gremios no solo regulaban la calidad y formación de los artesanos, sino que también funcionaban como una forma incipiente de organización colectiva que defendía a sus miembros de abusos y regulaba el mercado. Aunque limitados en alcance y poder, estos gremios sentaron las bases para la conciencia de clase y la solidaridad entre trabajadores. En la era industrial, con la aparición de la fábrica y la proletarización masiva, la necesidad de organización se volvió aún más urgente. La explotación, las largas jornadas laborales y la ausencia de derechos fundamentales hicieron que los trabajadores comenzaran a formar sindicatos y partidos obreros, buscando presionar a los gobiernos y dueños para obtener reformas. Movimientos históricos, como el Sindicato Solidaridad en Polonia a finales de los años 70, que desafió el autoritarismo comunista y logró avances sociales significativos, o las huelgas mineras en el Reino Unido, ejemplifican cómo la organización obrera podía desafiar estructuras de poder establecidas. Estas luchas lograron conquistas importantes como aumentos salariales, reducción de la jornada laboral, acceso a pensiones y servicios generales para la clase trabajadora. Pero en el nuevo modelo neoliberal, la mentalidad del ciudadano debía transformarse. Ahora debía pensarse no como trabajador, sino como consumidor, alguien que mide su valor personal no por su participación en la producción o en la vida política, sino por su capacidad de adquirir bienes y servicios. Para comprender esta mentalidad, imaginemos un experimento social. En una escuela con 200 personas, cada una recibe $500,000 para gastar. Al principio, parece una bendición. Todos comienzan comprando lo que desean: una casa grande, muebles lujosos, autos deportivos. Luego, naturalmente, quieren mostrar su éxito en redes sociales, publicar fotos de su nueva vida acomodada para que los demás las vean. Pero pronto surge un problema. Cuando uno de los estudiantes compra una enorme casa con muebles importados, los demás sienten la presión de comprar algo aún más grande y ostentoso para no quedarse atrás. Normalmente, esta competencia se intensifica. Todos gastan rápidamente su dinero, y al ver que no es suficiente para mantener el ritmo de consumo,
comienzan a endeudarse para seguir comprando más y más. Pronto, cada individuo está atrapado en una carrera por demostrar su estatus a los demás. Lo que al principio parecía abundancia y libertad se convierte en una trampa. Las personas que antes podían compartir comidas o ayudarse con la tarea, ahora se desprecian unas a otras. La solidaridad desaparece porque todos compiten por prestigio. Así es como funciona el consumismo, crea una sociedad donde el objetivo es superar al otro, no colaborar con él. Este fenómeno no fue solo una teoría, ocurrió en la historia reciente. En Estados Unidos, durante la era de Ronald Reagan, la desregulación de los mercados financieros permitió el auge de las tarjetas de crédito y el consumo a crédito. La clase media, que antes ahorraba para comprar una casa, ahora se endeudaba para mantener un estilo de vida que se exhibía en medios de comunicación. En el Reino Unido, las políticas de Thatcher promovieron la venta de viviendas sociales a precios bajos, lo que en un principio dio la sensación de que todos podían ser propietarios. Pero con el tiempo, esta medida redujo la disponibilidad de vivienda asequible y empujó a generaciones futuras a mercados inmobiliarios especulativos. En Japón, durante el llamado milagro económico, la cultura de trabajo en equipo y estabilidad laboral comenzó a erosionarse en los años 90, cuando la burbuja financiera estalló. Esto abrió la puerta a un modelo de consumo que reemplazó los lazos colectivos por un individualismo marcado. En este nuevo paradigma, las personas ya no se ven como actores políticos que pueden transformar la realidad. El trabajador organizado desaparece, y en su lugar surge el consumidor aislado, atrapado en una lógica de competencia permanente. En lugar de preguntar, ¿cómo podemos cambiar las cosas?, los individuos piensan, ¿cómo puedo comprar más para mostrar mi éxito? Este fenómeno conduce a lo que puede definirse como una creciente individualización y a la llamada optimización del individuo. En términos prácticos, esto significa que las personas se vuelven incapaces o no desean actuar de manera colectiva. La cooperación, la organización y la solidaridad dejan de ser valores fundamentales para dar paso a un modelo social basado en la competencia y el aislamiento. El tejido social se fragmenta y las relaciones humanas se reconfiguran bajo un prisma puramente económico. Esta transformación se manifiesta en lo que los teóricos llaman lógica económica, una forma de interpretar y analizar el mundo exclusivamente a través de la lente del capital y la rentabilidad. Esto implica que las decisiones, las relaciones y los juicios personales se reducen a criterios económicos. Por ejemplo, cuando alguien evalúa a otra persona, la pregunta central deja de ser si es buena persona o si comparte valores, para pasar a ser, ¿cuánto dinero tiene o cuál es su estatus económico? Este cambio refleja una profunda alienación social, una desconexión entre el ser humano y su entorno, mediada por el capital. Como mencionamos antes y de manera histórica, es vital entender que esta lógica emergió y se consolidó durante la era neoliberal, la cual comenzó a tomar fuerza en los años 80. Para dimensionar la magnitud de este cambio, basta recordar que durante las décadas de posguerra, los años 50, 60 y 70, la educación y el trabajo se concebían como herramientas para el desarrollo humano y social. La escuela sirvió como un espacio donde jóvenes y estudiantes, con una actitud crítica y creativa, fomentaron la imaginación y el pensamiento reflexivo, lo cual se evidenció en movimientos estudiantiles emblemáticos, tales como el Mayo francés de 1968, las protestas estudiantiles en México ese mismo año y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, donde los jóvenes desempeñaron un papel clave al denunciar las injusticias del sistema racial. También destacan las movilizaciones de estudiantes en Estados Unidos durante los años 60, quienes fueron una fuerza central en el movimiento por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam y la defensa de la libertad de expresión en los campus universitarios, como el conocido Movimiento por la Libertad de Expresión en la Universidad de California, Berkeley. En todos estos casos, los estudiantes no solo aspiraban a obtener títulos académicos, sino que concebían la educación como un medio para transformar la sociedad y construir un orden más justo e igualitario. Sin embargo, con la imposición de la lógica neoliberal, la educación sufrió un cambio, dejó de concebirse como un derecho universal y pasó a considerarse una inversión individual. La mercantilización del conocimiento transformó la relación entre el estudiante y la institución educativa. El estudiante dejó de ser visto como un sujeto en formación,
con potencial para el pensamiento crítico y la participación ciudadana, y pasó a ser tratado como un cliente. Por su parte, las universidades comenzaron a comportarse como empresas, enfocadas en ofrecer servicios y productos educativos adaptados a las demandas del mercado. En este nuevo paradigma, las universidades dejaron de ser espacios para el debate y la creatividad colectiva, para convertirse en fábricas de trabajadores eficientes, donde el objetivo principal no es el desarrollo humano, sino la producción de individuos que se adapten a las necesidades de un sistema económico globalizado. La formación se orienta hacia competencias técnicas y utilitarias, con la promesa de una empleabilidad futura, reduciendo la educación a un simple trámite para acceder al mercado laboral. Este fenómeno se intensificó en muchos países a través de políticas como la privatización de la educación superior, el aumento progresivo de las matrículas universitarias y el endeudamiento estudiantil masivo, especialmente visible en países como Estados Unidos, donde millones de jóvenes cargan con deudas impagables durante décadas. En Europa, países que antes ofrecían educación gratuita o muy asequible comenzaron a implementar tasas universitarias siguiendo el modelo anglosajón. Incluso carreras de humanidades y ciencias sociales, tradicionalmente enfocadas en la formación crítica, fueron devaluadas por no considerarse rentables en términos económicos. En la cultura popular, este fenómeno fue expresado en series y películas como Dallas o Wall Street, donde el dinero se convierte en símbolo absoluto de poder y éxito personal. El lema, "La codicia es buena", representa esa glorificación del capital y la pérdida de valores comunitarios. En Oriente, países como China y los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, adoptaron modelos económicos que enfatizaban el crecimiento capitalista a gran escala, a menudo a costa de la cohesión social y la igualdad. En el capitalismo clásico, el trabajador era alienado de su producto y de su propio trabajo, pero en esta nueva etapa, la alienación se extiende a la propia identidad y relaciones sociales. Ya no solo es un obrero separado de su producción, sino un consumidor atrapado en un ciclo infinito de deseo y competencia. Esta condición fue definida como la perfección de la esclavitud, no una esclavitud impuesta por la fuerza, sino una servidumbre voluntaria, donde el individuo no solo es esclavo, sino que además acepta sus cadenas. No existe una solución inmediata para este problema, pero cada individuo puede empezar a recuperar su libertad y autonomía a través de pequeñas acciones cotidianas. Una de ellas es desacelerar el consumo impulsivo, es decir, aprender a diferenciar entre los deseos fabricados por la publicidad y las verdaderas necesidades. También es fundamental cultivar el pensamiento crítico, informarse, leer y reflexionar sobre cómo funciona el sistema económico y de qué manera impacta en nuestra mente y comportamiento. Comprender el problema es el primer paso para liberarse de él. Por último, resulta esencial redefinir lo que significa el éxito. En lugar de aceptar los criterios impuestos por la sociedad, como el dinero, la fama o la acumulación de bienes, cada persona puede construir su propia idea de una vida plena, basada en el crecimiento interior y el bienestar psicológico. En suma, aunque los sistemas globales parecen inamovibles, el cambio comienza en el interior de cada persona. Romper las cadenas invisibles del consumismo es, al principio, un acto individual de resistencia, reconocer que ser vale más que tener, y que la verdadera libertad consiste en vivir según valores propios, no dictados por el mercado. El sociólogo Zygmunt Bauman habló de la sociedad líquida, caracterizada por relaciones humanas efímeras, baja confianza e incertidumbre constante, donde la identidad se construye en función del consumo y la apariencia. Este modelo perpetúa una lógica económica que, en última instancia, fragmenta a la sociedad y dificulta su capacidad para organizarse políticamente. Las consecuencias sociales y políticas de esta realidad son profundas: apatía ciudadana, disminución de la participación política, desconfianza en las instituciones democráticas y un aumento exponencial de la desigualdad económica. Mientras las élites concentran la riqueza y el poder, las mayorías quedan atrapadas en una dinámica de consumo compulsivo y competencia constante que las aísla. En definitiva, esta transformación de ciudadanos en consumidores individualizados representa una forma de dominación y control social mucho más eficaz y sutil que las formas tradicionales de dominio. Es un sistema que encadena a las personas a un ciclo interminable de deseo y consumo, debilitando su pensamiento crítico y su capacidad para transformar la realidad.
Tal como aprendemos de Zygmunt Bauman, la pasión por hacerse notar es un ejemplo importante, quizá el más llamativo, de nuestros tiempos, en los cuales la versión actualizada del cogito de Descartes sería: soy visto, observado, notado, registrado, luego existo.